Un perro callejero se sienta junto a una tumba todos los días, hasta que el pueblo descubre una verdad que lo cambia todo. Lo que sucede después te dejará sin palabras. La niebla se cernía sobre el cementerio de Millstone esa mañana, convirtiendo las lápidas agrietadas en siluetas fantasmales bajo el sol naciente. El único movimiento provenía de una figura solitaria, pequeña, frágil e inmóvil como una estatua. El perro callejero permanecía fielmente sentado al pie de la tumba de Henry Cole, con las costillas visibles bajo un pelaje irregular, sus ojos ámbar fijos en la sencilla lápida. Un viento frío sacudía los robles moribundos alrededor del cementerio, esparciendo hojas quebradizas por el suelo, pero el perro no se inmutó. El viejo señor Simmons, dueño de la panadería, se detuvo junto a las puertas de hierro camino de abrir la tienda, con el aliento empapado en el aire matutino. Se ajustó la gorra y observó al perro con pesar. Habían pasado casi 3 meses desde el silencioso funeral de Henry, y sin embargo, sin falta, el animal había estado allí todos los días. Lluvia, nieve o calor sofocante, no importaba. El perro vigilaba, ignorando el mundo que lo rodeaba. «Pobrecito», murmuró Simmons, ajustándose el abrigo. «Todavía lo esperas, ¿verdad?» Su voz temblaba, no sabía si por el frío o por la tristeza. Con un suspiro, siguió caminando arrastrando los pies, sintiéndose mayor de lo que era. Los habitantes del pueblo se habían acostumbrado a la vista. Las madres hacían callar a sus hijos al pasar, y los veteranos del restaurante negaban con la cabeza, murmurando sobre lealtad y pérdida. Algunas almas caritativas habían intentado alejar al perro. La señora Hargrove dejó restos de roast beef junto a la tumba, y el joven Billy Tate trajo una vez una manta suave, colocándola con cuidado cerca de la lápida. Otros, más osados, habían intentado alzar al animal en brazos para llevárselo a casa, pero el perro siempre se resistía, no con violencia, sino con una fuerza obstinada y triste que nadie se atrevía a combatir. Al atardecer, sin falta, regresaba, acurrucándose de nuevo junto a la tumba de Henry mientras el mundo se oscurecía a su alrededor. El sheriff Mason, alto y curtido como las montañas que rodean Millstone, notó la rareza por primera vez durante sus patrullas nocturnas. Pasaba por delante del cementerio, con los faros iluminando brevemente la figura acurrucada. Al principio, Mason asumió, como todos los demás, que el perro había pertenecido a Henry. Pero una noche, apoyado en su patrulla y bebiendo café malo de un termo de hojalata, vio algo extraño. Un collar de cuero desgastado, sí, pero sin placa, y un arañazo profundo e irregular atravesaba la banda como si alguien le hubiera arrancado algo. Mason entrecerró los ojos en la penumbra, olvidando el café amargo. «Vaya», murmuró en voz baja. «Eso no está bien». A la mañana siguiente, se dedicó a observar al perro de cerca. Se acercó lentamente, sus botas crujiendo sobre la hierba helada. El perro lo observó en silencio, pero no se movió. De cerca, Mason pudo ver con más claridad el estado de la pobre criatura. La delgadez, las viejas cicatrices bajo el pelaje, la profunda tristeza que la oprimía como algo físico. Arrodillándose, Mason extendió una mano con la palma hacia arriba. «Hola, chico», dijo en voz baja, con voz áspera pero amable. «No te haré daño». El perro olfateó una vez y luego volvió la cabeza hacia la tumba. Un gemido bajo escapó de su garganta, un sonido tan desgarrador que Mason lo sintió en los huesos. «Pequeño terco», murmuró Mason, retrocediendo con un gruñido. Al levantarse, sus ojos volvieron a captar el brillo del collar. El arañazo parecía deliberado, furioso. Alguien le había arrancado la placa, no por accidente, sino con fuerza. El sheriff se enderezó, con un pensamiento atormentado en los bordes de su mente. Lo ignoró por ahora. Millstone no era el tipo de lugar para misterios oscuros, o eso quería creer. Al final de la semana, Earl, el jardinero del cementerio, decidió poner orden. Los vientos otoñales habían dejado los árboles sin hojas, y las hojas muertas cubrían el terreno. Earl se movía metódicamente entre las tumbas, rastrillando, podando, murmurando para sí mismo sobre el dolor de espalda y los ingratos que nunca le dejaban propina. Al llegar a la tumba de Henry Cole, Earl se detuvo, apoyando las manos en el mango desgastado de su rastrillo. El perro estaba allí sentado como siempre, contemplando la lápida. Earl se había acostumbrado a trabajar a su alrededor, casi considerándolo parte del paisaje.
Se agachó para limpiar unas hojas acumuladas en la base de la lápida cuando su rastrillo golpeó algo duro enterrado en la tierra. Con el ceño fruncido, Earl se arrodilló, apartando la tierra con sus manos gruesas y callosas. Algo emergió, un pequeño cuaderno abollado, con los bordes deshilachados y la cubierta casi desintegrada. Parecía como si lo hubieran enterrado o perdido apresuradamente, medio tragado por la tierra. —¿Qué demonios? —Srenia —murmuró Earl. Miró por encima del hombro, casi esperando que alguien lo regañara por tocarlo. Pero el único testigo era el perro silencioso, que ahora, extrañamente, observaba a Earl con más intensidad que antes. Earl dio la vuelta al cuaderno con cuidado. La cubierta estaba agrietada, casi deshaciéndose bajo sus dedos, pero al abrirlo, vio páginas, escritura real, descolorida pero aún legible. Le temblaban las manos, una frialdad mucho más aguda que el aire otoñal le subía por la espalda. Algo en la mirada fija del perro inquietó a Earl. Metió el cuaderno en el bolsillo de su abrigo y se levantó, con las rodillas crujiendo en señal de protesta. «Se lo llevaré a Mason», se dijo. «No es asunto mío». Echó a andar hacia las puertas, con el peso del cuaderno tirando de su chaqueta como un ancla. Tras él, el perro ladró suavemente, agudo y urgente, como si lo impulsara a seguir adelante. El sheriff Mason estaba revisando el papeleo en su escritorio abarrotado, cuando Earl irrumpió en la comisaría. La campanilla de la puerta sonaba descontroladamente. Mason levantó la vista con las cejas enarcadas. «Buenos días, Earl», dijo Mason, tirando el bolígrafo a un lado. «Pareces haber visto un fantasma». Earl cruzó la habitación en 3 zancadas, dejando el cuaderno embarrado sobre el escritorio de Mason. «Encontré esto junto a la tumba de Henry Cole», dijo, respirando con dificultad. «Pensé que deberías echarle un vistazo». Mason frunció el ceño, limpiando la suciedad de la tapa con una servilleta. El cuero olía a tierra húmeda y a tiempo. Lentamente, casi a regañadientes, abrió la primera página. Las palabras eran temblorosas, apresuradas y difíciles de leer, pero ahí estaban. «Si encuentras esto, debes saber que intenté hacer lo correcto. Querían la tierra. Vinieron de noche. El niño y el perro son la clave». A Mason se le heló la sangre. «El niño y el perro», susurró, sin apenas darse cuenta de que había hablado en voz alta. Miró a Earl, cuyo rostro estaba pálido. «¿Crees que Henry tenía familia?», Swing preguntó Earl en voz baja. Mason negó con la cabeza lentamente. Henry vivía solo, sin hijos, sin esposa, sin familia, que nadie supiera. El silencio se hizo más denso entre ellos, pesado e inquietante. Mason se recostó en su silla, mirando por la ventana polvorienta hacia el cementerio. El perro seguía allí, como un centinela tallado en piedra. Algo andaba terriblemente mal en Millstone. Algo que nadie había visto, o que había decidido no ver. Y ahora, gracias a un fiel perro callejero y a un cuaderno abollado, la verdad empezaba a salir de la tumba. Esa noche, mientras una luna pálida y temblorosa se alzaba sobre el pueblo, el sheriff Mason estaba sentado solo a la mesa de su cocina, con el cuaderno abierto. Las palabras resonaban en su mente, llenando la casa silenciosa de 1000 miedos no expresados. El niño y el perro. Se sirvió un vaso de agua, pero le temblaban tanto las manos que casi lo dejó caer. Afuera, el viento aullaba contra las ventanas, trayendo consigo la sensación de que el pasado no estaba tan enterrado como todos creían. En algún lugar, oculto entre las sombras, yacía el resto de la historia de Henry, y si Mason quería descubrirla, tendría que seguir el rastro dejado por un perro afligido y las últimas palabras de un carpintero. Y lo que fuera que hubiera al final de ese rastro, Mason ya sabía que no sería fácil de afrontar. El sheriff Mason estaba encorvado sobre su viejo escritorio de madera, con el cuaderno desgastado temblando levemente en sus manos ásperas. La oficina olía a café rancio y papel húmedo. La única luz provenía de una lámpara de escritorio que proyectaba sombras largas y ondulantes sobre las paredes. Afuera, el viento sacudía los cristales, y el aullido solitario de un perro resonaba en la noche, un escalofriante recordatorio del misterio que había comenzado a desentrañar. La cubierta del cuaderno estaba agrietada y desconchada, pero las páginas del interior, aunque manchadas por la suciedad y el tiempo, aún conservaban la letra de Henry Cole, trazos torcidos y deliberados,
como si cada palabra cargara con un peso que le costaba levantar. Mason pasó las páginas lentamente, el viejo cuero crujiendo, apretando la mandíbula con cada nueva línea que leía. Volvieron anoche, preguntando, exigiendo: no lo venderé, no puedo, no después de lo que encontré. El niño y el perro ahora son la clave. Si algo me pasa, deben protegerlo. Confío en ellos más que en cualquier hombre. Mason se recostó, pasándose una mano por el pelo canoso. Su mente zumbaba como un motor atascado en el barro. ¡Qué tierra! ¡Qué niño! Henry no tenía hijos conocidos. Y en cuanto al perro, ese es. Se levantó de la silla. Las viejas tablas del suelo crujieron bajo su peso y cruzó la habitación hasta el archivador. Lo abrió de golpe con un gruñido y rebuscó entre los antiguos archivos municipales. Sus dedos se movían más rápido mientras una sensación de malestar comenzaba a invadirle el pecho. Henry Cole había comprado una propiedad a las afueras de Millstone hacía años, pero la compra se había mantenido inusualmente discreta, sin escritura en el registro público, sin mención alguna en los archivos habituales del pueblo. Oculta a plena vista, pensó Mason con tristeza. Un fuerte golpe lo sobresaltó, y el agente Harris asomó la cabeza en la oficina. ¿Se encuentra bien, sheriff? Parece que ha visto un fantasma. Mason cerró el cuaderno de golpe. Consígame todo lo que pueda encontrar sobre personas desaparecidas del condado de Ashwood. Empiece con hace unos 12 años. El agente Harris frunció el ceño, pero asintió. Sí, señor. Al salir Harris, la mirada de Mason volvió a la última página que Henry había escrito. Una pequeña nota, casi invisible, estaba garabateada en el margen inferior. Confía en el sepulturero. Al sheriff se le revolvió el estómago. Era un acertijo superpuesto a otro, y la única pista viva que tenía era el perro que se sentaba junto a esa tumba día tras día. La mañana siguiente amaneció pesada y gris, con las nubes bajas como una tapadera sobre Millstone. Mason condujo su polvorienta camioneta Ford hasta el cementerio, donde el jardinero, un anciano fibroso llamado Walt, rastrillaba hojas cerca de la tumba de Henry. El perro estaba allí sentado como siempre, inmóvil como una estatua, con sus ojos oscuros siguiendo cada paso de Mason. Mason se acercó lentamente, sus botas crujiendo sobre la hierba helada. «Walt», dijo en voz baja, «¿has encontrado algo más cerca de la tumba últimamente?» Walt se rascó la barbilla con una mano enguantada. «Nada más que ese cuaderno, sheriff, aunque el perro ha estado escarbando, siempre en el mismo lugar, justo detrás de la lápida». Mason se arrodilló junto a la tumba, observando la tierra removida. Miró al perro, que emitió un suave gemido, casi como si lo impulsara a avanzar. Algo dentro de Mason le decía que no lo ignorara. «Esta noche instalaremos cámaras», dijo Mason, poniéndose de pie. «Quiero ver exactamente qué busca este perro». Walt dudó, arrastrando el rastrillo por la tierra. «Sheriff, ¿cree que esto tiene que ver con ese terreno del que Henry no quiso hablar?» Mason asintió con firmeza. «Creo que es más grande de lo que jamás imaginamos». Esa noche, bajo la tenue luz de la luna, Mason y sus ayudantes instalaron 3 cámaras con sensor de movimiento alrededor de la tumba de Henry. Dejaron comida y agua para el perro, pero por lo demás, se quedaron atrás, dejando que el cementerio cayera en su silencio natural. Pasaron las horas. El pueblo dormía. El viento susurraba entre los viejos robles que bordeaban la cerca del cementerio, y en la distancia gimió la bocina de un tren. Poco después de la medianoche, las cámaras cobraron vida. El perro, hasta entonces inmóvil, se levantó de repente y se dirigió a la lápida. Con movimientos expertos, comenzó a cavar, arañando la tierra con fuerza con sus patas. Mason, que veía las imágenes en directo desde su portátil en la patrulla, se inclinó hacia adelante con el corazón latiéndole con fuerza. El perro cavó cada vez más hondo, hasta que algo reflejó la luz de la luna. Mason entrecerró los ojos. Era de metal, un pequeño objeto oxidado envuelto en un trozo de tela descolorida. El perro lo arrancó del suelo con los dientes y se sentó a su lado, guardándolo como un tesoro. Mason agarró su abrigo y echó a correr. La tumba olía a tierra mojada y piedra fría. Mason se arrodilló junto al perro, que lo miraba con esos ojos profundos y conocedores. Con cuidado, Mason levantó el bulto de la tierra, con las manos temblorosas.
Al desenvolverlo, reveló una vieja llave de hierro, con la superficie manchada de óxido, pero de una artesanía inconfundible. Había sido hecha con cuidado, para algo importante. El sheriff se levantó, agarrando la llave con la mente dando vueltas. —¿Qué escondías, Henry? Srenia murmuró en la noche. El perro ladró una vez, agudo, autoritario, sobresaltando a Mason. Era como si el animal comprendiera la urgencia, la necesidad de actuar antes de que alguien más descubriera el secreto. Mason se giró hacia Walt, que se había acercado sigilosamente a él, con la linterna temblando en la mano. —Asegure esta zona, que nadie se acerque sin mi permiso. Sí, sheriff —tartamudeó Walt. Mason regresó a la comisaría con la llave guardada en una bolsa de tela, pensando más rápido que el motor de la camioneta. Las notas de Henry, el niño desaparecido, el terreno, piezas de un rompecabezas cuya existencia desconocía, ahora pedían ser resueltas. Apenas notó los faros que parpadearon tras él un instante antes de desaparecer en la noche. De vuelta en la comisaría, Mason extendió mapas del pueblo y los bosques circundantes, buscando posibles ubicaciones. La propiedad de Henry había sido registrada con un nombre falso, enterrada bajo capas de documentación falsa. Alguien claramente quería que se olvidara. Mason contempló la imagen satelital del bosque. Un cobertizo, oculto a cualquier camino o sendero, solo marcado por un tenue claro apenas visible desde arriba. Apretó la llave con más fuerza. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. El agente Harris entró con una carpeta delgada. «Encontré algo», dijo Harris, dejándola sobre el escritorio. Hace 12 años, un chico llamado Ely Barnes desapareció del condado de Ashwood. Tenía unos 10 años entonces. Una búsqueda extensa, sin pistas. Desapareció sin dejar rastro. Mason hojeó el archivo con un nudo en el estómago. Ely tenía brillantes ojos azules, cabello castaño y desgreñado, y en la única foto abrazaba a un perro blanco y negro desaliñado. La mano de Mason se congeló en la foto. El mismo perro ahora estaba en el cementerio. Miró a Harris pálido. «Consígueme todo lo que puedas sobre la familia Barnes, y empieza a investigar la época de Henry Cole antes de que llegara a Millstone». «¿Piensas lo mismo que yo?», preguntó Harris con la voz apenas por encima de un susurro. Mason asintió con gravedad. Henry no encontró a ese perro, y no llegó a Millstone por casualidad. Estaba huyendo, escondiéndose. Afuera las nubes de tormenta se espesaron y el viento se convirtió en un aullido, sacudiendo las ventanas de la vieja oficina del sheriff. En la oscuridad, el pueblo de Millstone dormía intranquilo, sin percatarse de que sus antiguas creencias comenzaban a pudrirse desde adentro. Y en algún lugar, observando cada movimiento del sheriff, alguien sabía que el secreto estaba a punto de ser descubierto. No lo permitirían sin luchar. El sheriff Mason permanecía de pie bajo el cielo gris y denso, con la llave oxidada pesando en su mano. Era temprano por la mañana, y la niebla se enroscaba alrededor del cementerio como dedos largos y fantasmales. Las botas de Mason crujían sobre el camino de grava mientras miraba una vez más la tumba de Henry Cole, con el fiel perro sentado en silencio junto a ella, como si percibiera la carga que ahora pesaba sobre sus hombros. Mason apretó la llave con más fuerza, sintiendo el frío mordisco del metal contra la palma. Henry confiaba en ti, pensó con tristeza. Ahora te toca a ti terminar lo que él empezó. Esa misma tarde, dentro de la oficina del sheriff, tenuemente iluminada, Mason extendió sobre su escritorio viejos mapas de la ciudad y registros de propiedad. Archivos, algunos amarillentos por el tiempo, se apilaban a su alrededor como torres derruidas. El aire olía a café rancio y polvo. Su oficina estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared y el ocasional movimiento de papeles mientras trabajaba. Pasaron las horas. La frustración carcomía a Mason mientras examinaba minuciosamente escritura tras escritura, buscando alguna señal de una propiedad vinculada a Henry Cole. Justo cuando el último rayo de luz se desvanecía del cielo, Mason la divisó. Un terreno olvidado, registrado décadas atrás, ubicado en lo profundo del bosque a las afueras de Millstone. Sin dirección, sin transferencias de propiedad. Solo un nombre garabateado en el margen con tinta descolorida. Che Cole. Mason cogió su sombrero y su chaqueta. Una férrea determinación ardía en el cansancio. Antes de irse miró al perro que había hecho una cama junto a su escritorio
descansando pero alerta. ¿Vienes? Mason murmuró. Las orejas del perro se pusieron alerta. Sin hacer ruido, se levantó y se acercó a Mason. El bosque era espeso y oscuro. Las ramas arañaban la chaqueta de Mason mientras se abría paso entre la maleza. El perro abrió el camino, con el hocico pegado al suelo y la cola erguida, concentrado. La linterna que llevaba Mason abría un estrecho sendero entre las sombras, pero la oscuridad parecía apretujarse con cada paso. Finalmente, llegaron a un claro. Allí, casi engullido por la hiedra y el tiempo, había un pequeño cobertizo de madera, con el techo hundido y las paredes marcadas por el clima. Mason se acercó con cautela, con el corazón latiéndole con fuerza. Le temblaban ligeramente los dedos al levantar la llave oxidada y meterla en el viejo candado. Hizo clic. La puerta se abrió con un crujido, dejando escapar una bocanada de aire mohoso. Mason iluminó el interior con la linterna y se quedó paralizado. Montones de cajas polvorientas se alineaban en las paredes, cada una etiquetada con nombres, fechas y lugares. Sobres amarillentos llenos de fotografías y documentos oficiales asomaban por encima. Mason entró con cuidado, las tablas del suelo crujieron bajo su peso. En el centro del cobertizo había un baúl de acero destartalado. Una sola etiqueta colgaba del pestillo. Para las manos adecuadas. Respirando hondo, Mason lo abrió. Dentro había archivos, pruebas de transacciones ilegales de tierras, libros de sobornos y, lo peor de todo, informes de personas desaparecidas que habían desaparecido misteriosamente de los archivos policiales. Todos los documentos apuntaban a los mismos nombres una y otra vez. El alcalde Dalton, el concejal Briggs y el concejal Harmon. Hombres que durante mucho tiempo habían gobernado Millstone con mano de hierro, camuflados en sonrisas falsas. Mason tensó la mandíbula. Sus dedos rozaron un fajo de cartas en el fondo del baúl. La letra de Henry garabateada sobre ellos, desesperada y desgastada. Si estás leyendo esto, no lo logré. El pueblo necesita la verdad. Protégelos. Detrás de Mason, el perro emitió un gruñido sordo y retumbante. Mason se giró, la luz de la linterna atravesando la oscuridad, y vio el brillo de un par de ojos justo al otro lado de la línea de árboles. Alguien los observaba. Sin dudarlo, Mason cerró el baúl de golpe, metió un puñado de los documentos más incriminatorios en su chaqueta y volvió a cerrar el candado. Retrocedió, manteniendo el cobertizo entre él y la sombra que acechaba más allá. El camino de regreso a su camioneta se hizo más largo. Cada crujido de una rama bajo los pies aceleraba el pulso de Mason. Pero nadie lo seguía. Todavía no. En la comisaría Mason no perdió el tiempo. Llamó a un agente federal de confianza que conocía de años atrás, alguien que le debía un favor y, lo más importante, no estaba vinculado a la corrupción de Millstone. En 24 horas, el pequeño pueblo despertó con la visión de coches sin distintivos circulando por la calle principal. Mason se quedó en la escalinata del juzgado, con documentos en mano, observando cómo los agentes se movían con rapidez y sigilo. Vislumbró al alcalde Dalton, esposado, mientras lo sacaban de su despacho. Su rostro era una máscara de rabia e incredulidad. «Esto es un error. Component placement», gritó Dalton forcejeando con los agentes. «No saben con quién están tratando». Mason dio un paso al frente, con el rostro petrificado. «No, Dalton», dijo con voz serena, y su voz se oyó entre la multitud reunida en un silencio atónito. «Eres tú quien lo olvidó». Por un instante los dos hombres se miraron a los ojos. La de Dalton llena de veneno, la de Mason con una satisfacción sombría. Entonces, Dalton fue empujado a un coche negro, cerrándose la puerta de golpe tras él. En los días siguientes, Millstone fue un torbellino de revelaciones. Se oían historias a raudales, de familias a las que les habían estafado sus tierras, de jóvenes que habían desaparecido tras traicionar a figuras poderosas, de dinero que pasaba por manos sombrías. La traición era profunda, y su dolor conmovió al pueblo hasta sus cimientos. Pero en medio de la destrucción, también hubo sanación. La parcela que Henry había protegido al morir resultó ser sagrada en más de un sentido. Bajo sus ondulantes colinas se encontraban tumbas sin nombre, el lugar de descanso de algunos de los desaparecidos, enterrados en secreto para ocultar los pecados del pueblo. En un gesto conmovedor, los habitantes del pueblo se unieron para transformar el terreno en un parque conmemorativo,
un lugar para honrar a los perdidos y recordar el coraje que se había necesitado para sacar a la luz la verdad. El sheriff Mason se aseguró de que el nombre de Henry Cole estuviera grabado en la entrada del parque, en el arco de piedra junto a una sencilla inscripción: para los invisibles, los inauditos y los valientes. En cuanto al perro, Mason ya lo había decidido. Se llevó al viejo perro callejero a casa y lo llamó Cole, en honor al hombre y la misión a la que había servido con tanta lealtad. No tardó mucho en que Cole se convirtiera en un personaje habitual de Millstone, trotando fielmente junto a Mason en las patrullas, recostado tras el mostrador del restaurante o sentado con orgullo durante las ceremonias del pueblo. Cada año, en el aniversario de la muerte de Henry, el pueblo se reunía en el cementerio, no para llorar, sino para celebrar. Depositaban flores en la tumba de Henry, contando historias de cómo los había salvado sin que lo supieran. Una de esas tardes, mientras el sol se ponía y una luz dorada bañaba el cementerio, Mason se arrodilló junto a la tumba con Cole sentado solemnemente a su lado. «Lo hiciste bien, viejo», murmuró Mason quitando la tierra de la lápida de Henry. «Los dos lo hicieron bien». El perro ladró